Bien, doctor, estamos en la hora. Daremos inicio. Por favor, agradeceré dar lectura a la resolución para el inicio de esta sustentación de tesis doctoral. Doctora, buenas noches, señora presidenta. Buenas noches, miembros del jurado. Señor graduando, vamos a dar lectura a la resolución electoral 0383-2020 de Escuela Superior de Posgrado. La solicitud de registro 7684 del doctorando Córdoba Alvarado Eduardo Marcelo, donde solicita se designe jurado examinador, fecha, hora y local para la sustentación oral y pública de su tesis para obtener el grado académico de doctor en Derecho Penal y Política Criminal, que según resolución rectoral 330 del 17 de abril se autoriza a las facultades y a la escuela de posgrado a adecuar el reglamento e implementar las acciones complementarias para aprobar la sustentación de tesis en forma no presencial, que con resolución rectoral 372-2020 de fecha 14 de mayo se ratificó la resolución antes descrita y se autoriza el uso de herramientas de la tecnología que ofrece para desarrollar en forma virtual sesiones de consejo, reuniones de trabajo y sustentaciones o cualquier otra sesión que involucre el encuentro físico de personas, que por resolución 348 se ratificó la anterior y se dispuso la propuesta de aprobar la guía de sustentación de tesis bajo la modalidad de plataforma virtual. Que el reglamento de investigación de la Escuela de Posgrado, artículo 110, precisa que recibido el expediente y el informe de sustentación, Secretaría Académica Administrativa dará conformidad emitiendo la resolución respectiva, designando lugar, fecha, hora de la sustentación. El jurado examinador estará conformado por 3 miembros titulares que sustenten el grado de magíster o doctor, presidente, secretario y vocal. Estando las atribuciones del estatuto y el reglamento de la Universidad Privada de Tacna, que confiere al director de la escuela de posgrado, se resuelve, artículo primero, designar el jurado examinador para la sustentación de tesis titulada Enfoques epistemológicos de la prueba pericial en los enfoques judiciales por el lavado de activos en la Sala Penal 2018, presentada por el doctorando Córdoba Alvarado Eduardo Marcelo para obtener el grado académico de doctor en Derecho Penal y Política Criminal. Artículo segundo, el jurado examinador estará conformado por los siguientes académicos: doctora Elba Inés Acevedo Velázquez, presidenta; doctor Mario Guillermo de Negri Sosa, secretario; y doctora Carmen Ruth Álvarez Huicochea, vocal. Artículo tercero, fijar el día miércoles 1 de julio a las 19 horas para la sustentación de la tesis en forma no presencial. Regístrese, comuníquese y archiva, firmado doctor Hugo Calizaya, director de la Escuela de Posgrado. Cumplido su mandato, doctora. Muchas gracias, doctor Reneiri. Vamos a proceder entonces, señor doctorando, a iniciar esta sustentación, para lo cual este jurado le concede a usted 40 minutos para que pueda desarrollar su presentación. ¿Puede usted dar inicio? Muchísimas gracias, agradeciendo la buena disposición de mis jurados, informantes en su oportunidad, que a pesar de la emergencia cumplieron con su trabajo, indignándome de tener como presidente del jurado a usted, distinguida doctora Elba Acevedo. Voy a iniciar con esta sustentación en forma breve del trabajo de investigación que lo he hecho con mucha pasión y agradeciendo también desde luego a todos nuestros maestros del doctorado. El trabajo sigue el siguiente esquema: es el problema, el marco teórico, el marco metodológico, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Antes de iniciar con el proyecto, tuve que decidir en qué parte del derecho penal enfocarme y cómo buscar un problema. Entonces aquí consideré investigar sobre un asunto clave en algún proceso complejo. En primer lugar, un proceso se persigue a nivel nacional e internacional y que afecta pues a bienes jurídicos plurales de orden económico, salud pública, justicia. Eso fue el primer criterio, un delito que fuera pues interesante en su sentido de afectación a bienes jurídicos y en su sentido de persecución nacional e internacional. El segundo punto, que estos delitos deben ser de trámite en la Sala Penal Nacional, que se encuentra en la ciudad de Lima. Finalmente, que este sea un proceso que reviste complejidad en la medida que abarque más de un distrito judicial, se realicen múltiples actos de investigación y también por la cantidad de imputados. Visto de esta perspectiva, entonces,
me enfoqué en la actividad probatoria de carácter compleja, pero como actividad probatoria definitivamente implica una serie de situaciones, de procedimientos. Entonces tuve que ir a la esencia de esta actividad probatoria, que para el caso del delito ya elegido, que es el lavado de activos, significan pues las pericias. Las pericias que se realizan muy diferente de cualquier otro proceso, por ejemplo, en caso de homicidios o en procesos civiles, caso de paternidad, donde se utilizan las pericias provenientes pues de las ciencias naturales, por ejemplo, las pruebas de ADN, donde los resultados son al 99.9% de certeza. Pero en este caso revestía un problema diferente, porque las pericias se realizan en el campo de las ciencias sociales, donde no hay cuantificación en porcentajes, en proporciones, sino son datos cualitativos y cuantitativos. En este caso, las pericias económicas, la pericia financiera y la pericia contable. Bien, pero ¿cuál era el problema allí? El problema era que detrás de estos informes periciales se encuentran concepciones filosóficas, ontológicas y noceológicas. Es distinto observar a un perito con un enfoque idealista, elaborar pues su informe pericial y explicarlo. Y muy distinto cuando un perito realiza su informe pericial y lo explica desde una óptica realista o materialista. Entonces, para el efecto, se consideró que dentro de las concepciones filosóficas idealista y realista, pues están presentes los enfoques a nivel ontológico y a nivel noceológico. Cuando hablamos de a nivel noceológico, nos estamos refiriendo a los enfoques epistemológicos para este caso. ¿Por qué? Porque la epistemología, como lo vamos a ver más adelante, es pues parte de la filosofía que se aboca al conocimiento científico. Sin embargo, también allí surge un problema de enfoque epistemológico a través del empirismo y el racionalismo. Dos enfoques claves que van a dar un soporte a la pericia. No es lo mismo un informe pericial basada en el enfoque empirista, tampoco es lo mismo una pericia pues de un extremo racionalista. Entonces, esto es lo que motivó para elegir un tema y desarrollar y plantear un problema en este sentido, de cómo estos enfoques periciales van a afectar pues los resultados de un proceso judicial en el delito de lavado de activos en la Sala Penal Nacional. Y el problema se planteó de la siguiente manera. Influyen los enfoques epistemológicos de la prueba pericial en los procesos judiciales por delito de lavado de activos en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ex Sala Penal Nacional 2018. Y coherentemente las interrogantes específicas se refieren a los enfoques ontológicos y a los enfoques noceológicos como aquellos que van a afectar los resultados de los procesos judiciales por el mismo delito. Respecto a la justificación, dado que la presente investigación aborda cuestiones sobre el carácter científico de las pruebas periciales, pues a la luz de la filosofía, pues se trata de ver los fundamentos, aporta estableciendo lineamientos generales para que la práctica de la prueba pericial, económica, contable, financiera, se realice teniendo en cuenta los enfoques epistemológicos, en el que se busca establecer la verdad. ¿Por qué esto? Porque todo proceso judicial busca establecer la verdad, particularmente en los procesos por lavado de activos. Respecto de los objetivos de la investigación, el objetivo principal señala explicar la influencia de los enfoques epistemológicos de la prueba pericial en los procesos judiciales por delito de lavado de activos en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ex Sala Penal Nacional 2018. Coherentemente, los objetivos específicos se plantean en los enfoques ontológicos y los enfoques noceológicos. Respecto de los antecedentes, tenemos 4 perspectivas, pero estas 4 perspectivas definitivamente se están refiriendo a las pruebas periciales en sus términos casi conceptuales. Veamos, en el primer caso, se refiere que en los casos complejos son indispensables los conocimientos científicos técnicos a través de los peritos. Esto efectivamente en coherencia con nuestro Código Procesal Penal. En el segundo caso, los peritos deben conducirse a través del presente enfoque. Si de lo actuado se verifica que las muestras revelan la existencia de una o más operaciones inusuales, el auditor debe solicitar al investigado una justificación.
En el tercer caso, la investigación pericial, ¿no?, abarca los elementos que el juzgador ordena realizar, ¿no?, y para quién se prepara las conclusiones. Y que el perito por sí mismo recopila, realiza, organiza, tomando en cuenta las fuentes y los registros y documentos de las partes ha logrado obtener. Este tercer punto lo desarrolla un trabajador de la Sala Penal Nacional. En el cuarto caso, tenemos que los tipos de fraude que investigan los auditores se encuentran básicamente en los informes financieros. Como podemos notar en estos tres casos, en los dos anteriores y en el cuarto punto, se están refiriendo básicamente a los informes financieros y a los auditores. Pero recordemos que los auditores, sobre todo, actúan sobre estados financieros ya realizados. Informes contables, en este caso el estado de resultados, el flujo de dinero, o también el balance. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto puede ser coherente con un procesado por lavado de activos cuando esto pues en realidad realiza sus labores básicamente en una economía informal? En nuestro marco teórico también hemos desarrollado bases teóricas y aquí se puntualiza la epistemología. Sabemos que la filosofía pues comprende dos grandes ramas, ¿no?, la ontología y la noceología. La ontología está relacionada a los problemas del ser y la noceología a los problemas del pensar. En ese asunto de los problemas del pensar tenemos pues niveles del conocimiento. Tenemos el conocimiento espontáneo, el conocimiento intuitivo, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Básicamente, para centrar aquí el concepto de epistemología, pues está referido al conocimiento científico. Es en realidad la epistemología una disciplina filosófica relativamente joven, ¿no?, desde más o menos de los años 1600 en adelante, que se desarrolla con las investigaciones de los principales filósofos que aquí figuran, de los cuales voy a referirme, ¿no?, a René Descartes, para quien el hombre nace con todos los conocimientos, ¿no? El conocimiento es innato. Lo que hace a lo largo de la vida el hombre solamente es recordar esos conocimientos ya preestablecidos, predefinidos que tiene en la conciencia. En cambio, John Locke, él señala que el hombre nace con un papel en blanco, haciendo entender que el hombre nace con una conciencia en blanco y que a lo largo de su experiencia, con cada hecho, con cada suceso, con cada acontecimiento, va escribiéndolo o va llenando. Sobre estas dos posturas, en el primer caso es racionalismo, en el segundo caso es el empirismo, se han desarrollado una serie de explicaciones, incluso fenomenológicas, en las que el hombre nace con unos contenedores ya preestablecidos para que allí se almacenen las experiencias. O sea, una forma en Hegel, en Kant, conciliar las dos posiciones en que el hombre no es que nace con todos los conocimientos ya y tampoco nace como un papel en blanco, con una conciencia vacía. Estas posturas que se han desarrollado a lo largo de la historia bajo distintas formas, pues vamos a resumirlos en lo siguiente. Primero, definiendo el concepto de epistemología. Entonces, al definir el concepto de epistemología tenemos 5 problemas. El problema del origen del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la esencia del conocimiento, las especies del conocimiento y los criterios de la verdad. Al respecto, habría que profundizar siempre y cuando haya pertinencia en las preguntas al final, porque esto es un tema bastante frondoso que definitivamente está desarrollado en la investigación y que en realidad explicarlo tomaría bastante tiempo. Pero sí, allí están todas las variantes y pensemos en que el juez, al escuchar al perito, tendría que asimilarlo de la discusión que se genere en el contradictorio respecto a cada uno de estos puntos, ¿no?, para poder entender qué es lo que el perito realmente quiere entender, porque es diferente ver un perito con un informe basado en un intelectualismo, en un racionalismo, empirismo, a priorismo, dogmatismo. Esto es complicado. Pero todo esto que señalamos se resume en 4 perspectivas. En el primer punto está el racionalismo versus realismo. Un racionalista realista es una persona que razona al estilo Hegel, cuando dice todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esto nos está diciendo un tomador de decisión. Cree que es así, entonces así debe ser la realidad. Ese es el racionalismo realista. En el segundo punto, entre el empirismo y el realismo, se entiende que en este caso
El conocimiento parte de hechos existentes, verídicos, y se explica siguiendo las categorías de la lógica, que son causa-efecto, forma y contenido, y en fin, dimana pues de la experiencia, y el realismo como un enfoque que se sustenta en el objetivismo. En el tercer punto, el empirismo idealista, en este caso también hay algunas características que se acepta la realidad objetiva, se acepta la experiencia, sin embargo, la fuente de los conocimientos no son propiamente los hechos, sino más bien las ideas, las sensaciones respecto de los hechos. Aquí hay un ejemplo muy interesante en el empirismo idealista. Tenemos dos cubetas, una con agua caliente y la otra cubeta con agua fría. Sumergimos las manos, vamos a sentir que una de las agua caliente y la otra cubeta tiene agua fría. Pero si de inmediato retiramos las manos y sumergimos cambiando de posición las cubetas, entonces en ambas manos vamos a sentir agua tibia. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está fuera de nosotros o está dentro de nosotros? Qué interesante este razonamiento en realidad del empirismo idealista. Y respecto de la perspectiva racionalista, idealista, tenemos pues la interpretación eminentemente cognoscitiva, ¿no? Eminentemente cognoscitiva, que el conocimiento está en la razón, está en la idea preconcebida. Si un perito tiene en sus manos para peritar, por ejemplo, unos 100.000 folios relacionado con un caso, entre comillas, podemos poner un caso más cercano aquí para nosotros, en el sur ha sido pues el de César Cataño. Entonces, si el perito tiene en sus manos y el perito es un racionalista idealista, ya desde luego va a decir, este señor es culpable o este señor es inocente. Y con esa idea preconcebida va a desarrollar su informe pericial solamente para corroborar lo que él ya tiene por preconcebido. Entonces, ¿cuál debería ser la perspectiva ideal para que los peritos pudieran actuar? Considero, esto es muy particular, cuestionable, tal vez discutible, considero que es esa intersección entre el realismo, el empirismo y el racionalismo. Básicamente entre el empirismo y el racionalismo, sin ir a los extremos, tanto del racionalismo, sin ir al extremo del empirismo, pero sí enmarcado dentro del realismo. Porque esa perspectiva podría realmente reflejar pues con objetividad lo que se desarrolla. Bien, pasado esto, también se ha desarrollado el trabajo de la cientificidad de la prueba pericial. O sea, cómo ingresa la ciencia, la filosofía, cómo ingresan al proceso judicial. Y en este caso tenemos dos perspectivas, básicamente, incluso tendríamos tres. Uno sería el formalismo positivista, que es la parte idealista en el proceso penal. En el segundo caso, aquí hay dos variantes del realismo. Carmen Vázquez Rojas y Tarufo nos dan dos alcances sobre los fines del proceso judicial. Mientras el positivismo postula que el fin del proceso judicial es la verdad formal o de la verdad procesal, en este caso tenemos, en primer lugar, que la averiguación de la verdad constituye una meta de la institución probatoria, no del proceso judicial, porque el proceso judicial tendría muchos otros fines. Y en el caso de Tarufo, quien plantea que el fin de todo proceso es obtener la verdad. Yo concuerdo y lo suscribo. Respecto del lavado de activos, también hemos desarrollado en el marco teórico, en el contexto internacional. El lavado de activos se persigue desde 1988. Sin embargo, sus antecedentes incluso se van hasta 1925, cuando la Sociedad de las Naciones, ya preocupado en ese tiempo por el opio y otras sustancias psicotrópicas, ya tratan de sancionar. Sin embargo, nadie lo aplica. Ningún país, ningún estado lo aplica. Recién en 1961 se actualiza pues allí una idea donde se debe registrar a los traficantes, a los productores de sustancias psicotrópicas. En el año 1967 se establecen medidas igual para combatir el uso ilícito de estas sustancias. En el año 1988 se sanciona ya, pero con el decomiso. En el artículo 5 claramente dice autorizar el decomiso de los ingresos u otros beneficios derivados del producto. Se está refiriendo de la actividad delictiva, de que es la comercialización de sustancias psicotrópicas. En 1989, un año después, se crea el Grupo de Acción Financiera. Tiene como objetivo la lucha contra el lavado de activos. Y en 1990 empiezan a establecerse los estándares. Hasta el 2012, y en la fecha pues existen 40 estándares del GAFI para combatir el lavado de activos, ¿no? En la Convención de Palermo en el año 2000 se establecen las pautas para
combatir el blanqueo de dinero proveniente no solo del narcotráfico, sino también de otros delitos. Por ejemplo, la corrupción, la delincuencia organizada, en fin. En el 2003 también se profundiza cuando se desarrolla la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, estableciendo al lavado de activos, en este caso el blanqueo de dinero, como una de sus variantes de este tipo de delincuencia. Bien, y en el Perú, también en el Perú, en el año 1991, a través del artículo 296b, ya se introduce pues en nuestro Código Penal. Esto luego se deroga, luego se incorpora y se deroga, se vuelve a incorporar y se deroga finalmente en el año 2002. ¿No? En la actualidad existe el artículo 296b, pero ya está sancionando a la comercialización de insumos para la preparación de las drogas ilegales. En el año 2002, pues, se deroga ese artículo del Código Penal a través de la publicación de la Ley 27.765, que también a la fecha se encuentra derogada. Finalmente, en el año 2012, se publica el Decreto Legislativo 1106, que establece distintas modalidades, ¿no? De los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, traslado, de ingreso, salida por el territorio nacional, ¿no? Precisa las circunstancias agravantes, atenuantes. También sanciona otras conductas dentro de ello, como la omisión de comunicaciones, de operaciones o transacciones sospechosas, el rehusamiento, retardo, falsedad en el suministro de información, y establece también las reglas a seguir respecto a las personas jurídicas que se encuentren comprometidas con estos actos ilícitos. Y finalmente, la autonomía del delito de lavado de activos y la prueba indiciaria. En el decreto legislativo 1249, esto en el año 2016, se refuerzan estos y además se crean otros organismos, como por ejemplo organismos de supervisión y control en materia de prevención, lavado de activos, el órgano centralizado de prevención de lavado de activos, en este caso obligando a los notarios de todo el Perú a remitir información oportuna. Y en síntesis, tenemos a la fecha 2 decretos legislativos y tenemos también una doctrina jurisprudencial muy frondosa, de los cuales he tomado 4 para efectos de la presente investigación, porque establecen los indicios que deben ser corroborados para iniciar la investigación, para el procesamiento y también pues al final para emitir la sentencia. Bien, entonces estos indicios, en estos instrumentos jurídicos, tenemos pues como los incrementos inusuales o crecimientos injustificados del patrimonio, la realización de actividades financieras anómalas, la inexistencia de negocios o actividades económicas lícitas, y también los vínculos o conexiones con actividades delictivas o con personas o grupos familiares que se encuentran pues incursos en delitos que generen activos ilícitos. Bien, esto es respecto a los indicios. También se ha desarrollado la actividad probatoria, esto es en el campo procesal, están con sus artículos en cada uno de los casos. Lo que sí, aquí es importante que en cada fase de investigación, o en la fase de juicio, entonces los elementos de convicción o las pruebas deben ser idóneas, ¿no? Eso se enfatiza. Bien, respecto a la Sala Penal Nacional, esta se creó en el año 1997 y sigue funcionando en la ciudad de Lima. Se encuentra ahora en la avenida Tacna 734, en el cercado de Lima, con la denominación de Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada desde el 4 de diciembre del año pasado, del 2019. Eso es lo que ha sido actualizado también por investigación, siempre puntualizando, citando y desarrollando en lo fundamental. Esta Sala Penal Nacional conoce los delitos de terrorismo y otros, y el delito de lavado de activos. La naturaleza compleja de los delitos, pues sí se refieren a lo que se encuentra establecido en el artículo 342. Bien, respecto del marco metodológico, tenemos a nuestra hipótesis aquí, la aplicación de enfoques epistemológicos de la prueba pericial afecta significativamente a los procesos judiciales por lavado de activos. Igual en las hipótesis específicas se señalan coherentemente los enfoques ontológicos y los enfoques nociológicos. Respecto de nuestras variables, han sido definidos aquí las variables, las dimensiones y sus indicadores correspondientes. El trabajo de investigación tiene pues parte cuantitativa, tiene parte cualitativa, básica, no experimental, se ha desarrollado en la Sala Penal Nacional. Nuestra población y muestras son peritos, hemos tenido mucho cuidado con conversar directamente con las personas que están involucrados en el asunto. Las técnicas, la recolección de datos, la entrevista, la encuesta y nuestros instrumentos, la guía de entrevista y el cuestionario. Respecto a los resultados, se ha hecho pues en primer lugar un recorrido por los colegiados, se han visto qué procesos tramitan, en algunos casos tramitan procesos con exclusividad, y nuestros resultados
también están referidos a la descripción del trabajo de campo, en este caso, con los peritos. Tengamos en cuenta, hay contadores y 3 contadores y un economista y abogado. Se han formulado las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué se debe partir del saldo cero en un proceso por lavado de activos? Respondiendo en algunos casos que hay que aplicar la NIA, y en otros casos, bueno, pues los peritos no reconstruimos hechos, dicen, ¿no? Si no nos fijamos en documentos que estén a la vista. También aquí, sobre el objeto de la pericia, es importante definir el objeto de la pericia, debido a que estos van a obtener conclusiones saludables. Respecto del saldo inicial, ¿con qué pericia se puede determinar? Con la pericia económica, la mayoría de ellas. Cuando se habla de la pericia contable, de aquí tenemos algunas respuestas, ¿no? Una respuesta que no toma en cuenta lo fáctico, lo informal. Respecto de la pericia especial, no se han aplicado. Quiere decir que los lavadores de dinero aquí no ocultan los activos en joyas u otros. Bien, respecto del costo de vida, también señalan el sueldo mínimo, que hay que aplicarlos, y respecto del movimiento migratorio, en algunos casos señalan que para esto se debe utilizar el Decreto Supremo 056, pero hay que disminuir en la mitad. Del mismo modo que existe poco conocimiento de parte de los operadores del derecho respecto de la pericia contable, de la pericia económica. No hay imparcialidad y no se aplica con contundencia la presunción de inocencia. Respecto de la preparación de los magistrados, escaso conocimiento, deben capacitarse. Bien, también se aplicaron encuestas. Las encuestas nos dan un resultado que no se debe partir de saldo contable cero. 50% dice que debe ser así. Respecto a la preparación de los magistrados, también igual, 50% dice que están preparados y 50% que no están preparados. Respecto a si determinan con objetividad o determinan con precisión el objeto de la pericia, 75% dice que no. Si se debe realizar en cada caso pericia económica, contable, especial, dicen 75%, dice que sí, 25% dice que no. Si se ha presentado algún informe pericial económico de parte y que eso será suficiente para establecer saldo inicial, 75% dice que sí. Respecto a que si la relación el objeto con las conclusiones de sus pericias, 50% dice sí y 50% no. Que es imposible determinar a través de la pericia contable el saldo inicial. Bueno, 50% también dice que sí y 50% dice que no. Si se logra la prueba científica con cada pericia, 75% dice que no, 75% dice que no. Si los informes periciales reflejan los requisitos científicos, 50% dice que sí, 50% dice que no. Bien, con esto en realidad ya argumentamos con estas evidencias nuestra hipótesis, ¿no? La validez plena de la hipótesis planteada. De tanto la hipótesis general como las hipótesis específicas. Respecto a la discusión de resultados, aquí tenemos en primer lugar el positivismo, el normativismo, y en la realidad lo que nos señalan los peritos en un 75% que esto debe practicarse pericia económica, en realidad, ¿no? A través de la pericia económica podríamos tener un resultado bajo el enfoque realista. Entonces, la pericia contable básicamente es formal, básicamente es positivista. De este modo, también tenemos el racionalismo, el empirismo, en el sentido que ya los peritos también realizan pues su trabajo básicamente completando algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, hace un momento que señalaba en una de sus preguntas, cuando los peritos dicen, bueno, los costos en el extranjero hay que asumirlos como que ellos son funcionarios públicos, pero los riscos descontados en un 50%. Nuestras conclusiones están relacionadas al trabajo que se ha realizado anteriormente ya expuesto, o los enfoques epistemológicos sí, pues tienen que ver con la afectación sustancial de los procesos judiciales, finalmente, ¿no? Eso respecto a las conclusiones, y respecto a las recomendaciones, el punto más importante viene a ser el aporte. Se ha derivado un artículo científico titulado Cientificidad de la prueba pericial en el delito de lavado de activos, donde se emite una propuesta de cómo deben aplicarse las pericias económica, financiera y contable, y esto ha sido publicado, se ha publicado los primeros días de abril para los suscritos del mes de marzo, ¿no? Eso es el principal aporte. Allí están las reglas y seguramente ya con las preguntas esto se puede aclarar. Les agradezco infinitamente por esta oportunidad y muchas gracias.